Pues hoy nos hemos desplazado hasta el Hotel Don Diego, que es un lugar muy coqueto que hemos encontrado para hacer nuestras entrevistas. Y hoy vamos a hablaros de un libro que se va a presentar el viernes en la Casa Grande, en el auditorio de la Casa Grande, que se llama Hombre Bosque. Un libro súper interesante, con una trama muy... No queremos desvelar mucho para que os leáis el libro, pero veréis en esta entrevista, si la escucháis, cómo es una trama que te engancha. Está con nosotros José Manuel Ruiz, que es el escritor de Hombre Bosque, y nos va a contar por qué se desarrolla en Sevilla, y me ha contado, porque eso me gustaría reflejarlo, que le lee estos capítulos a su madre, que viene de Sevilla y que le ha leído algún capítulo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues antes que nada, muchísimas gracias a ti, Marina, y muchísimas gracias a Canal Ayamonte por la oportunidad que me dais para darme a conocer y que todo el mundo pues sepa un poco más sobre este bosque que estamos construyendo entre todos los seres humanos y que no debemos nunca de abandonar. Y evidentemente, bueno, pues yo soy de Sevilla, aunque hace 24 años que me hicieron choquero por amor y vivo ya en Huelva. Pero mi madre sigue viviendo allí y bueno, pues voy todas las semanas a verla y siempre le leo algo de la novela. ¿Qué le has leído hoy? Bueno, pues hoy le he leído precisamente una parte donde ya empieza a desmadrarse lo que es la trama, ¿no? O sea, es la vida, cuenta la vida de un dermatólogo de Sevilla, una persona que cree que ha llegado a encumbrar su vida. Él piensa de que ya ha conseguido todo, tiene una burbuja de confort y la vida le va a enseñar de que estaba totalmente equivocado, que una vez que una persona sale de esa burbuja, de esa zona de confort, se encuentra desprovisto de su seguridad, de sus convicciones y tiene que reinventarse. Eso es un poco la trama fundamental que tiene el libro y hemos estado precisamente hoy leyendo pues la parte donde este hombre tiene que empezar a darse cuenta de que estaba en una situación totalmente ficticia. Bueno, hay que decir que José Manuel es médico, aparte ha trabajado en la industria farmacéutica, pero descubrió, yo creo que fue, bueno, seguro que esa inquietud la tenía de antes, pero cuando despertó del todo fue durante el confinamiento, esta inquietud por escribir, y esta es tu primera obra. Pues sí, siempre me había movido un poco lo que es el relato, había hecho cuentos. De hecho, esto surge de un cuento que le escribí a mis hijos hace 30 años, cuando quería pues convencerles de que la naturaleza y la relación del ser humano con la naturaleza es indispensable. Y de ese cuento ha surgido también un poco esto, ¿no? Aparte de, bueno, de poesías, siempre he tenido intenciones artísticas. De hecho, yo quería hacer bellas artes, pero mi padre decidió que fuera médico y sabía que me iba a enamorar de la medicina y las bellas artes pues sigue ahí, ¿no? O sea, sigo pintando, sigo escribiendo y ahora quiero dedicarme también a la escultura, donde he hecho algunas cosas. Creo que como proyecto de ser un hombre renacentista, creo que está bien como proyecto de vida. Pues vamos a hablar de Hombre Bosque, de uno de los personajes principales, que es el que padece una enfermedad, y me gustaría que me comentaras. Bueno, que se creía que padecía esa enfermedad, no vamos a desvelar, pero bueno, que la trama se basa en torno a este hombre y al dermatólogo, ¿verdad? Sí, evidentemente, si existe una enfermedad apropiada para hombre bosque, lo que es la llamada epidermodisplasia verruciforme, que es una enfermedad genética que se da en algunos países asiáticos, donde el aspecto externo del hombre, de la persona, del paciente, es precisamente que tiene en la piel de corteza de árbol. Y eso me llevó a montar un poco toda la historia sobre un dermatólogo y este hombre, desde su prepotencia, nada más que ver al paciente, inmediatamente diagnostica de lo que él sabe. Luego ya se dará cuenta de que no tiene ni idea, de que evidentemente no se trata de esta enfermedad, sino de algo mucho más profundo. Porque además este hombre, él pensaba que a lo mejor estaba en lo cierto,
el paciente, que no tenía ninguna enfermedad, que por qué tenía que ir al médico, y un poco es su mujer la que le convence, ¿no? Así es. Ahí aprovecho un poco también para una idea recurrente en mis exposiciones, en mi literatura, que es el estudio de las personas diferentes, de los distintos. Entonces es curioso como esta persona, él se ve bien, él no comprende por qué su mujer se preocupa y por qué lo lleva al médico, porque él simplemente sí es distinto a los demás. Y entonces hace una reflexión ya en la misma consulta, en las primeras hojas del libro, donde le pregunta al médico de por qué lo ve como alguien anormal, como alguien anómalo, como alguien diferente. Entonces ahí empieza un poco también a romperse todo lo que son los pensamientos estereotipados que tiene este profesional de la medicina, y empieza pues a socavar toda esa fundamentación que él tiene basada en la ciencia o en lo que es la vida estereotipada de un... Aprovecho también para decirlo que es circunscrito la obra en un periodo muy hiperrealista y muy difícil para lo que fue la sociedad española, que es la pretransición. O sea, estamos hablando del abril de 1976, Franco ha muerto en noviembre, esto es abril, y aún todavía no sabíamos exactamente qué iba a pasar en España, si se iba hacia una democracia o se iba a persistir todo lo que es el régimen. Y si bien no es una obra política, pero sí describe todo ese ambiente y todo que hubo inmerso. El libro, tú principalmente, ¿qué es lo que quieres transmitir con él? ¿A dónde te gustaría llegar? Imagino que a todos los públicos, pero ¿dónde te gustaría llegar más? Bueno, a cualquier persona que necesite hablar consigo mismo. La propuesta es una reflexión del hombre con el hombre, del hombre con los demás personas. Cuando digo hombre, evidentemente estoy hablando no estoy hablando de género, sino de especie, ¿no? Y del hombre con la naturaleza. Precisamente el título está escogido para hacer un poco de reflexión de merece la pena estar inmerso en el bosque y no ser un abeto aislado en una colina. Es decir, somos todos personas individuales, tenemos conocimientos, ideologías, pensamientos que son únicos nuestros, pero cuando utilizamos todos esos conocimientos individuales y los colectivizamos, es cuando avanza la sociedad, cuando avanza el ser humano. Un poco esto es el eje central de Hombre Bosque, ¿no? Entonces, cualquier motivo de reflexión que haga el lector a la hora de leer esto, pues será objetivo cumplido. Cuéntanos qué significado le das al pinsapo. Siempre digo de que hay muchos personajes que dinamizan la historia. De hecho, una de las cosas que me dicen los lectores es que se engancha desde el principio precisamente por esa dinámica tan importante que tiene. Pero hay tres personas importantes, tres personajes que tiran un poco de esta persona que estaba en su burbuja, como decía antes, y lo sacan. La primera es Odile, es una mujer que evidentemente es diferente a las mujeres que había en la época. En la época la mujer era sumisa, era complementaria del hombre, era una mujer que vivía y estaba estructurada su vida para cuidar al hombre, a su prole, y ser, bueno, la que encumbra al hombre. Y aquí surge pues, esta figura de una mujer poderosa, con las cosas muy claras, que ella piensa de que ningún hombre tiene que decirle lo que tiene que hacer, sino que ella es suficientemente autónoma y válida como para decidir su vida hacia dónde tiene que ir. Y el segundo personaje en importancia es el pinsapo. El pinsapo es un símbolo de lo que es la resistencia. El pinsapo es un abeto que existía en el Cuaternario, prácticamente estaba extendido a nivel mundial, pero cuando pasa la glaciación, ese cambio es tan dramático que se extingue en todo el mundo, salvo en la Sierra de Grazalema y en la Sierra de las Nieves en Málaga. Y entonces me gustó muchísimo, precisamente porque son una especie hermosísima,
pero me sirvió un poco para transmitir esa capacidad que tienen los seres importantes para resistir las adversidades. Yo os animo a que vayáis a la Sierra de las Nieves, donde vais a ver pinzapos de más de 600 años, y es una pasada lo que significa esto. Y luego el tercer personaje es un personaje de ficción donde quiero concentrar la idea de la conciencia humana. Es un personaje que ha sido capaz de acumular la sabiduría de la especie humana durante muchos años, y es la que va a confrontar esa visión sesgada y pequeña de la persona, y abrirle la mente a otros mundos, a otras formas de pensar mucho más amplias. Entonces, entre estos tres personajes es lo que van a hacer que Vicente deje de ser una persona enclaustrada en su mundo, en su área de confort, para salir y obligarle a tomar decisiones, responsabilizarse de esas nuevas decisiones y cambiar. Siempre he dicho de que el crecimiento siempre está fuera de la zona de confort. Al final, ¿quién cura a quién? Bueno, pues al final yo creo que nos curamos todos, porque cualquier persona que reflexione sobre su mundo, sobre su presente, y que sea capaz de crecer, se está curando. Evidentemente vais a ver que en la historia os va a sacar mucho de vuestra zona de confort también, ¿no? Y al final pienso de que cualquiera que sea capaz de avanzar un poco en la vida y de plantearse cosas diferentes, ya está ganando y se está curando. ¿Qué opinas de la zona de confort? Bueno, yo la veo como una estrategia. Si tú estableces una zona de confort, te encuentras bien, pues hace que te mantenga durante un tiempo, respire, crezca, te vanaglorie, pero inmediatamente tienes que sacar el pie de allí, tienes que empezar a ampliarla, porque lo bonito, lo interesante y, como decía antes, el aprendizaje siempre está fuera de la zona de confort. Esta trama se desarrolla en Sevilla, en un barrio de la periferia, ¿no? Sí. Que describes, que yo creo que hay parte un poco de ti también, de auto... ¿Cómo se dice? Eso. Y además también sale de alguna forma la figura de tu madre, bueno, el entorno que tú viviste en ese barrio de Sevilla. Bueno, una de las cosas que coinciden todos los autores es que la primera obra siempre es autobiográfica, y hay mucho de mi juventud, de mi infancia, y hay mucho también de esa figura tan indispensable en mi vida que es mi madre, ¿no? La persona que me ha abierto muchísimos aspectos de la vida. Era una mujer que, como mujeres de aquella época, era un segundo plano. Era una persona que vivía para y por nosotros, para la familia, y sin embargo tenía una capacidad y una sabiduría que era capaz de salir fuera de ese papel que la sociedad le tenía asignada, ¿no? Como decía, era un barrio marginal donde yo nací. La casa que describo en uno de los capítulos, que es en la calle Conde del Águila número 22, en el barrio de Árbol Gordo, en Sevilla, por la carretera de Carmona, es la casa donde yo nací. Era una casa de vecinos, y en un cuarto pues vivíamos mis padres, mis hermanos y yo, todos hacinados, ¿no? Sin cuarto de baño, y como se vivía en aquella época. Pero ellos fueron capaces, tanto mi madre como mi padre, de hacer que todas esas necesidades fueran encubiertas y darnos una infancia felicísima. ¿Por qué eliges Sevilla y por qué eliges el año 1976? Evidentemente Sevilla porque la conozco, y quería también darle un pequeño homenaje a la ciudad, yo creo que más luminosa que existe, ¿no? Ahí me puede, el sevillano que hay. Segundo, porque es la ciudad del barroco, y si yo tengo algo, barroquismo. Y por mucho que he intentado minimizar ese estilo, vais a ver de que en la novela cierto estilo
enfocado a las descripciones, a la riqueza lingüística o incluso a la poesía, pues se da. ¿Por qué 1976? Pues precisamente porque vais a encontrar una historia tan fascinante que necesitaba contrastarla con un ambiente hiperrealista. Y se me ocurrió qué ambiente más hiperrealista que esa época histórica donde en España estábamos, o lo que vivimos aquello, pues no sabíamos exactamente, tenía la incertidumbre de qué iba a pasar. Todo dependía de que una serie de políticos pudieran contra otra serie de políticos. Y nos encontramos pues un ambiente que yo creo que deberíamos de volver a interpretar y volver a retomar, que es el ambiente de la transición. O sea, un ambiente donde partidos tan dispares como el Partido Comunista, el Partido Socialista, partidos liberales, partidos socialdemócratas, incluso partidos de una derecha un poco más depurada, fueron capaces de ponerse de acuerdo y avanzar hacia el bien común, hacia posibilitar lo que es la democracia. Eso, donde se renunció a la ideología y se puso como primera estandarte lo que es la libertad de todo un país, creo que merece la pena resaltarlo y por eso me decidí a ponerlo aquí. Porque para ti es importante esos primeros pasos de la democracia y la democracia que se perpetúe, ¿no? Bueno, los que hemos vivido la falta de libertad somos quizás los más enamorados de la democracia. O sea, yo me acuerdo de pequeño que iba por la calle y mis padres me prohibían mirar a las vallas para que no leyese los mensajes que había escrito, o no se podía recoger papeles, o no se podía hablar con libertad de tus ideas, ¿no? Esa falta de libertad ahora la vemos no sé, el tesoro tan grande que es aquellos que nos ha faltado, ¿no? La democracia evidentemente es un sistema que tiene sus fallos, no hay ningún sistema que sea perfecto, pero yo creo que es el menos imperfecto de los sistemas. El hecho de que podamos en cualquier momento tener libertad de expresión y poder hablar libremente y podemos elegir a nuestros representantes, creo que es algo que tenemos que poner siempre en valor. Evidentemente, el que hemos vivido la dictadura y hemos incluso sido activistas en contra de esa situación, buscando lo que tenemos ahora, pues lo valoramos muchísimo más, claro. Pues en ese personaje irreal, que creo que también es inmortal, ese personaje que bueno, pues transmite una serie de conocimientos al médico, al dermatólogo. ¿De dónde viene toda esa información? Porque claro, detrás de ello estás tú. ¿Y de dónde has bebido toda esa información? Si te gusta leer algún tipo de escritor o has visto algún tipo de charlas, o ¿de dónde has sacado esa sabiduría? Bueno, tengo una amiga que me dice que yo soy un alma vieja. Evidentemente no creo en la reencarnación, pero según ella dice que ha pasado muchos años, muchas vidas anteriormente por mí, ¿no? Yo eso no lo creo. Pero sí he sido una persona que ha analizado siempre tanto a mí para conocerme como al comportamiento humano y de la sociedad. Te pongo un ejemplo, con 15 años ya me catearon una asignatura que se llamaba Formación del Espíritu Nacional por defender la democracia, con 15 años. Y me catearon la religión por plantear un debate sobre Adán y Eva. Siempre he sido algo raro, ¿no? Siempre he sido algo distinto. Y algo que me ha entusiasmado ha sido precisamente conocer al ser humano en todo su esplendor y en toda su profundidad. Creo que conociendo esos aspectos de las personas que le llevan a actuar de una forma u otra, te van a ayudar a ti no solamente a mejorar, sino también a poner tu granito de arena y a hacer alguna aportación que le pueda ayudar a los demás. Porque un poco como médico, que
en esa faceta te has desarrollado durante años, habrás conocido muchos pacientes, muchas historias y un poco antes los médicos como que hacían también terapia, hacían de psicólogos, hacían un poco de todo, ¿no? Fíjate, hay una anécdota preciosa. Estaba trabajando de médico de cabecera en camas y había una señora de unos 70 y tantos años y venía todos los días a consultar. Y faltó una semana, y entonces cuando digo, Encarna, ¿qué ha pasado? Que lleva una semana sin verme, y dice, es que estaba mala. Es decir, ella venía a hacer terapia, y la terapia consistía en charlar conmigo 10, 15 minutos, el tiempo que fuera, donde ella pues me contaba cosas íntimas, cosas de su familia, sus problemas, y cuando salía reparada. Siempre en la medicina clásica hemos visto que el ser humano tiene psique y soma. O sea, tú no puedes detectar una enfermedad del cuerpo dejando del lado el aspecto emocional o el aspecto de su pensamiento, de lo que vive, cómo lo vive. Una persona, y te pongo otro ejemplo para que veamos lo diferente que puede ser un paciente de otro. A mí me llega un paciente después de una semana que llevaba una estaca en la mano y al girar con el tractor se la clavó en el vientre, y después de una semana, como no podía permitirse el lujo de estar parado, pues vino ya con una inflamación importante con la estaca metida porque le dolía al quitársela, ¿no? Hay personas que son capaces de aguantar el dolor y de vivir la enfermedad de una forma, y otras personas que a lo mejor se clava una astillita en el dedo y necesita ir a urgencia. Pero eso hay que comprenderlo. El motivo de que una persona lleve a vivir su enfermedad de una forma u otra, eso es inherente de la personalidad. Y el médico tenemos la obligación de identificar esa personalidad de cada persona y ver a cada paciente como un mundo. ¿Por qué recomendarías este libro? Bueno, precisamente hay una cosa que me ha gustado mucho, sobre todo de los jóvenes, que me han llamado. Yo, una de las cosas que cuando la gente me compra el libro le suelo proponer que me llamen, le pongo mi teléfono y que me llamen, y cuando me llaman los jóvenes me dicen que han conocido un aspecto de la historia que no se lo han enseñado en ningún sitio. Y luego es importante lo que yo decía antes, hay personas que no se plantean ciertas cosas y que gracias a Hombre Bosque se lo han planteado. También hay otra cosa interesante, también pueden haber ideas con las que estén en desacuerdo, y esas para mí son las más valiosas, ¿no? Si tú eres capaz de encontrar aspectos donde quieres debate, yo he abierto al debate. Siempre no es lo que Hombre Bosque pueda enseñar a los demás, sino también lo que los lectores de Hombre Bosque me puedan enseñar a mí. Esto al final es un toma y daca, todos aprendemos de todo. Pues antes de despedir me gustaría que recomendaras la charla que vas a tener en la Casa Grande, en el auditorio. Además voy a estar contigo porque voy a presentarla, o sea que vamos a pasar un rato muy bueno. Invitamos a la gente a que vaya a la Casa Grande para ver esta charla de José Manuel Ruiz Expósito sobre su libro Hombre Bosque. Pues sí, la verdad es que surgió de una asociación de jubilados, precisamente, a los que le agradezco muchísimo esa iniciativa. He conocido a un colectivo maravilloso de personas que están un poco en mi situación, donde han entregado su vida a la sociedad y ahora pues están disfrutando de esta situación. Esto hace de que me haya movido a que el acto sea, por lo menos, bonito y digno de disfrutar. Creo que muchos conocéis a Joaquín Gutiérrez, él me va a acompañar a la guitarra. Con su música vamos a hacer a recitar algunos de los poemas que están inmersos en el libro, y luego él también nos va a deleitar con su milonga. Ya sabemos el corazón que pone él, y aparte, bueno, pues vamos a estar acompañados de personas tan maravillosas como tú misma, como María Antonia Moreno, y creo que va a ser un acto digno de disfrutarlo. Vamos a pasarlo bien. Vamos a recordar la hora. 8:30 a las 8:30 a las 8. En la Casa Grande. Las 8, yo creo que son las 8.
Sí, a las 8 de la tarde. A las 8 en la Casa Grande, y vamos a despedir con algún poema o con algo que hayas elegido. Bueno, pues Dime el contexto de lo que vas a leer. mira, hay una cosa que me gustaría, ¿no? Porque si algo nos une a Sevilla, Huelva y Ayamonte es la Semana Santa. Entonces, creo que puede ser daros una idea de cómo está escrito la novela, ¿no? Y entonces, dentro de... estamos en abril y evidentemente la Semana Santa no podía faltar. Y entonces, cuando habla de la Semana Santa, pues digo así. Para vivir la Semana Santa es necesario dejar la reflexión y entregarse a los sentidos. No importa tu grado de fe, tus creencias, tus frenos, esos que te imponen el ego para ocultar debilidades. La Semana Santa en Sevilla es barroquismo, es sucumbir a la caricia con la que el azar embriaga tu caminar, es transportarte con la mente prendida en incienso a épocas ancestrales, es dejarte seducir por las notas de una marcha mágica en la que los metales te almibaran el corazón y la presión de los tambores te hacen latir las tripas. La Semana Santa en Sevilla es dejarte abrazar por el contacto respetuoso de la tribu, compartiendo las mismas brisas en respiraciones desconocidas. Es iluminarte las retinas con brillos antiguos ante el fuego sempiterno, mientras admiras cómo por las venas de madera fluye vida, inundando de sentimientos a los cuerpos inertes. Qué bonito, y además que nosotros tenemos una Semana Santa. Maravilloso. ¿Tú la conoces? La conozco, estoy enamorado de ella y no me la pierdo. Por eso digo de que la Semana Santa puede ser un nexo de unión entre nuestros pueblos, ¿no? Porque se vive de la misma forma y yo lo que he vivido debajo de los pasos en Sevilla son equiparables a lo que se vive debajo de los pasos de Huelva y debajo o incluso con el Padre Jesús, que a mí me enamoró la primera vez que lo vi, ¿no? Así que sirva esto un poco como nexo de conexión. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Pues a todos ustedes os recomendamos este libro, Hombre Bosque. La verdad que os va a inducir a un mundo en el que vais a conectar seguramente con vuestro yo más profundo. Pues os recomendamos este libro, Hombre Bosque. Muchísimas gracias por habernos acompañado.